Supercrack Estrella presenta La máquina del tiempo en Krasnoyarsk, Rusia 1908. ¿Qué estaba haciendo Tesla en 1908? Tesla construyó su rayo de la muerte en Wardenclyffe en Long Island, y es posible que lo haya probado una noche de 1908. La historia es más o menos así. En ese momento, Robert Peary estaba caminando hacia el Polo Norte y Tesla le pidió que estuviera atento a cualquier actividad inusual. Hay otra causa posible, aunque tremendamente improbable, del misterioso suceso ocurrido en Tunguska en 1908. Uno de los grandes proyectos de Nikola Tesla fue la transformación inalámbrica de energía a grandes distancias. Creía que esto podría aprovecharse en la guerra para destruir los ataques entrantes desde más de 300 kilómetros de distancia. Tesla construyó su rayo de la muerte en Wardenclyffe en Long Island, y es posible que lo haya probado una noche de 1908. La historia es más o menos así. En ese momento, Robert Peary estaba caminando hacia el Polo Norte y Tesla le pidió que estuviera atento a cualquier actividad inusual. La tarde del 30 de junio de 1908, Tesla apuntó su rayo de la muerte hacia el Ártico y lo encendió. Luego, Tesla miró los periódicos y envió telegramas a Peary, pero no escuchó nada inusual en el Ártico. Sin embargo, se enteró del inexplicable evento en Tunguska y agradeció que nadie muriera, ya que para él estaba claro que su rayo de la muerte se había excedido. Luego desmanteló su máquina, ya que consideró que era demasiado peligroso conservarla. Pero Nikola Tesla estaba intentando construir una máquina del tiempo, ¿por qué no pensar que esto fue el intento de Nikola Tesla de viajar en el tiempo? ¿Era Tunguska un agujero negro? Jackson y Ryan 1 sugirieron que un agujero negro pudo haber causado la catástrofe de Tunguska en 1908, en la que se produjo una explosión en una zona remota de Siberia. Sabemos que los agujeros negros son necesarios para poder viajar en el tiempo. En ese mismo año, en el 1908, una niña fantasma que nunca sonríe asoma en varias fotos tomadas antes del fin de la Rusia zarista. En el mismo lugar donde ocurrió el evento del Tunguska, era esta niña una viajera del tiempo de un experimento de Nikola Tesla. Incluso se discutió seriamente si la caída de un agujero negro podría haber sido la causa de la explosión. De hecho, un artículo científico describiendo esta posibilidad fue publicado en Nature en 1973, aunque fue desmentido pocos meses después por otro artículo también publicado en Nature. La visita de un mini agujero negro. En 1973, los científicos de la Universidad de Texas, Albert Jackson y Michael Ryan, desarrollaron la teoría de que la explosión había sido ocasionada por el paso, a través de la Tierra, de un mini agujero negro que habría entrado por Tunguska y salido por el Atlántico Norte. Como pruebas para desarrollar su teoría, se basaron en que ese día los ríos de la zona tenían la corriente cambiada y que los árboles fueron arrancados por algo que los absorbió desde el cielo. Además, se basaban en que en el Atlántico Norte habían ocurrido, en la misma época, terremotos submarinos, que habían generado tsunamis, u olas gigantes, a causa de la salida del mini agujero negro. Esta teoría es bastante original, científicamente hablando, pero carece de pruebas tangibles, y presenta numerosas carencias a la hora de explicar otros fenómenos asociados a la explosión, como el avistamiento la bola de fuego, que cruzó media Siberia antes de caer y explotar. La última hipótesis científica defiende que las causas de la explosión fueron debidas a un experimento del genio científico, Nikola Tesla, de transferencia de energía a través de la atmósfera. Los defensores de esta hipótesis se basan en una carta de Tesla, para muchos falsa, en la que dice que va a probar un nuevo experimento en la zona de Siberia, y en los recientes programas ARP y ROT, programas de investigación militar derivados de las teorías de Nikola Tesla y que se basan en el uso de grandes complejos de antenas para controlar los procesos de la ionosfera y provocar grandes descargas electromagnéticas de efectos devastadores. En 1973, los físicos A. Jackson IV y Michael P. Ryan sostuvieron que pudo tratarse de un diminuto agujero negro que atravesó la Tierra y volvió a salir por el Atlántico Norte. ¿Se puede viajar en el tiempo en agujeros negros? Los agujeros negros podrían ser máquinas del tiempo naturales que permitirían viajar tanto al pasado como al futuro. Un reloj cerca de un agujero negro marcará muy lentamente en comparación con uno en la Tierra. Un año cerca de un agujero negro podría significar 80 años en la Tierra, como habrás visto ilustrado en la película Interstellar. De esta forma, los agujeros negros pueden utilizarse para viajar al futuro.
Si quieres saltar al futuro de la Tierra, simplemente vuela cerca de un agujero negro y luego regresa a la Tierra. Si te acercas lo suficiente al centro del agujero negro, tu reloj irá más lento, pero aún deberías poder escapar siempre que no cruces el horizonte de eventos. Entonces, has encontrado un agujero negro y quieres usar tu fiel nave espacial para regresar y visitar a los dinosaurios. Buena suerte. Hay 3 problemas. Primero, solo puedes viajar al pasado del agujero negro. Eso significa que si el agujero negro se creó después de que los dinosaurios se extinguieron, entonces no podrás retroceder lo suficiente. En segundo lugar, probablemente tendrías que cruzar el horizonte de eventos para entrar en el ciclo. Esto significa que para salir del bucle en un momento determinado del pasado, debes salir del horizonte de eventos. Eso significa viajar más rápido que la luz, lo cual estamos bastante seguros de que es imposible. En tercer lugar, y probablemente lo peor de todo, tú y tu nave se someterán a una espaguetización. Suena delicioso, ¿verdad? Lamentablemente, no lo es. Al cruzar el horizonte de sucesos, quedarías estirado, como un fideo. De hecho, probablemente estarías tan estirado que solo serías una cadena de átomos en espiral hacia el vacío. Agujeros de gusano y la posibilidad de viajar en el tiempo. Estudio dice que al menos a nivel microscópico sería posible. Aunque existen en la teoría, nadie ha podido ver estos agujeros. Pero ahora, una investigación en un nivel experimental, presume que su existencia podría ser cierta. Los agujeros de gusano juegan un papel clave en muchas películas de ciencia ficción, a menudo como un atajo entre 2 puntos distantes en el espacio. En física, sin embargo, estos túneles en el espacio-tiempo siguen siendo puramente hipotéticos. Un equipo internacional dirigido por el Dr. José Luis Blasquez Salcedo de la Universidad de Oldenburg presentó ahora un nuevo modelo teórico en la revista científica Physical Review Letters que hace que los agujeros de gusano microscópicos parezcan menos descabellados que en teorías anteriores. Los agujeros de gusano, como los agujeros negros, aparecen en las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, publicada en 1916. Un postulado importante de la teoría de Einstein es que el universo tiene 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y el tiempo como cuarta dimensión. Juntos forman lo que se conoce como espacio-tiempo, y el espacio-tiempo puede ser estirado y curvado por objetos masivos como las estrellas, de la misma manera que una lámina de goma sería curvada por una bola de metal que se hundiera en ella. La curvatura del espacio-tiempo determina la forma en que objetos como naves espaciales y planetas, pero también la luz, se mueven dentro de él. En teoría, el espacio-tiempo también podría doblarse y curvarse sin objetos masivos, dice Blasquez Salcedo, quien desde entonces se ha transferido a la Universidad Complutense de Madrid en España. En este escenario, un agujero de gusano sería una región extremadamente curva en el espacio-tiempo que se asemeja a 2 embudos interconectados y conecta 2 puntos distantes en el espacio, como un túnel. Desde una perspectiva matemática, tal atajo sería posible, pero nadie ha observado nunca un agujero de gusano real, explica el físico. Además, tal agujero de gusano sería inestable. Si, por ejemplo, una nave espacial volara hacia colapsaría instantáneamente en un agujero negro, un objeto en el que la materia desaparece y nunca se volverá a ver. La conexión que proporcionaba con otros lugares del universo se cortaría. Los modelos anteriores sugieren que la única forma de mantener abierto el agujero de gusano es con una forma exótica de materia que tiene una masa negativa, o en otras palabras, pesa menos que nada, y que solo existe en teoría. Sin embargo, Blasquez Salcedo y sus colegas, el Dr. Christian Knoll de la Universidad de Oldenburg y Eugen Radu de la Universidad de Aveiro en Portugal, demuestran en su modelo que los agujeros de gusano también se pueden atravesar sin tal materia. Los investigadores eligieron un enfoque semiclásico comparativamente simple. Combinaron elementos de la teoría de la relatividad con elementos de la teoría cuántica y la teoría de la electrodinámica clásica. En su modelo, consideran ciertas partículas elementales como los electrones y su carga eléctrica como la materia que debe pasar por el agujero de gusano. Como descripción matemática, eligieron la ecuación de Dirac, una fórmula que describe la función de densidad de probabilidad de una partícula de acuerdo con la teoría cuántica y la relatividad como un llamado campo de Dirac. Como informan los físicos en su estudio, es la inclusión del campo de Dirac en su modelo lo que permite la existencia de un agujero de gusano atravesable por la materia, siempre que la relación entre la carga eléctrica y la masa del agujero de gusano supere un cierto límite. Además de la materia, las señales, por ejemplo las ondas electromagnéticas, también podrían atravesar los diminutos túneles del espacio-tiempo.
Los agujeros de gusano microscópicos postulados por el equipo probablemente no serían adecuados para viajes interestelares. Además, el modelo tendría que perfeccionarse aún más para averiguar si esas estructuras inusuales realmente podrían existir. Pensamos que los agujeros de gusano también pueden existir en un modelo completo, dijo Blasque Salcedo. De esta manera llegamos a la niña viajera del tiempo que pudo usar este mini agujero negro en el Tunguska en el 1908. Su misión: viajar en el tiempo a las pirámides que hay cerca de la ciudad de Krasnoyarsk. Siempre sería y casi con la misma indumentaria, esta joven inquietante aparece en diversas imágenes sacadas en una ciudad siberiana durante la época de los zares. Bien vestida y con una larga trenza, aunque siempre sería, la imagen de una niña de entre 8 y 10 años aparece en alrededor de 20 fotografías y 4 negativos de vidrio, que se conservan en el Museo Regional de Krasnoyarsk, Rusia. No obstante, a pesar de que muchas de estas fotografías, en las que aparecen los edificios y las calles de esta ciudad histórica, fueron utilizadas como tarjetas postales, durante más de un siglo, la presencia de la niña ha pasado desapercibida. Fueron precisamente los investigadores de este museo de Krasnoyarsk que la notaron por primera vez después de haber escaneado las imágenes en alta resolución. El mismo descubrimiento fue hecho por los diseñadores de la compañía Baguis, que propuso hacer pública la historia con la espera de que gracias a la divulgación de las imágenes se pueda encontrar a alguien que conozca la historia de la niña. El Museo Regional de Krasnoyarsk. Estas imágenes de la ciudad siberiana probablemente se tomaron entre 1906 y 1908, poco antes de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil en Rusia, dos tragedias que cambiaron para siempre la historia de este país. La presencia constante de la misteriosa muchacha en varias imágenes de lugares de interés en esta ciudad parece un triste recordatorio de las innumerables familias rusas que se dispersaron por el mundo después de 1917. ¿Será esta la razón de su anonimato? El Museo Regional de Krasnoyarsk. En algunas imágenes, la niña es más visible que en otras, pero nunca es el foco principal de la fotografía. Es solo cuando se recoge un grupo aleatorio de imágenes, obtenidas de distintas fuentes, cuando su constante presencia se hace de repente tan llamativa. El Museo Regional de Krasnoyarsk. Al principio, se pensó que la niña llevaba siempre la misma ropa. No obstante, la tecnología moderna ha revelado que no es así. La joven aparece con distintas botas y medias, y podemos ver cambios en su vestido, pero mantiene la postura y tiene la misma expresión facial. Nunca sonríe, comentó Ilya Kuklinsky, un investigador del museo, a The Siberian Times. El Museo Regional de Krasnoyarsk. La identidad de la niña no es el único misterio, ya que, a pesar de que la mayoría de las fotografías son anónimas, en algunas aparecen las misteriosas letras FEA entre los fotógrafos de Krasnoyarsk de la época. No se ha podido encontrar ninguno que responda a estas iniciales, lo que indica que podía provenir de otra ciudad. Pensamos que la niña podría ser la hija del fotógrafo, o su sobrina, pero no lo sabemos con seguridad ya que ni siquiera conocemos el nombre del fotógrafo, ha comentado Ilya Kuklinsky. Tenemos dos cosas que pasaron en el mismo año, y en el mismo lugar, el evento Tunguska muy cerca de Krasnoyarsk, la misteriosa foto de la niña en Krasnoyarsk. Sabemos que se usaron de niños para realizar viajes en el tiempo, como nos contó Andrew Devasiago, y el secreto proyecto Pegasus de viaje en el tiempo, por lo que parece posible que la niña de Krasnoyarsk fuera una viajera del tiempo, usada en un experimento de Nikola Tesla. En 1908, un cometa o asteroide golpeó Tunguska, Siberia con tanta fuerza que destruyó más de 2000 kilómetros de terreno. El cuerpo celeste explotó a 5-10 kilómetros sobre el suelo, liberando 10-15 megatones de energía. Algunos manifiestan que la causa de la explosión no fue un impacto de asteroide, sino más bien uno de los experimentos de Tesla que salió mal. El hecho de que hasta la fecha, nadie haya descubierto un fragmento del cuerpo de impacto de Tunguska alimenta esta teoría para estas personas. Tesla dijo que su transmisor podría producir 100 millones de voltios de presión y corrientes de hasta 1000 amperios, con niveles de potencia experimental de miles de millones o decenas de miles de millones de vatios. Si esa cantidad de energía se liberara en un intervalo de tiempo incomparablemente pequeño, la energía sería igual a la explosión de millones de toneladas de TNT, es decir, una explosión de múltiples megatones. Tal transmisor sería capaz de proyectar la fuerza de una ojiva nuclear por radio.
Cualquier lugar en el mundo podría ser vaporizado a la velocidad de la luz. Tomado de Frank Germano en el 30 de junio de 1908, cuando el impacto devastador ocurrió en Siberia Central, uno de los testigos más cercanos, el agricultor local Semen Semenov, describió lo que presenció: el cielo que se dividió en dos. El fuego apareció a lo alto y ancho sobre el bosque donde estaba el fuego, se sentía un fuerte calor. Entonces el cielo se cerró, y sonó un fuerte golpe, que me arrojaron unos metros. Después de que tal ruido llegó, como si cañones disparaban, la tierra empezó a temblar. Los efectos de la explosión se sintieron tan lejos como en el norte de Europa y Asia Central. Hoy en día, los científicos siguen desconcertados por lo que causó exactamente el impacto y la explosión. Descubrirlo podría ser fundamental para nuestra comprensión de la evolución de la Tierra. El impacto de un planetoide del tamaño de Marte hace 4.400 millones de años fue responsable de la creación de la Luna, y gracias a la acumulación gradual de materiales planetarios y al movimiento de estos materiales en órbitas estables a lo largo del tiempo. Nuestra atmósfera ayuda a quemar muchos otros meteoritos potencialmente peligrosos, pero los asteroides todavía tienen el potencial de devastar nuestro planeta. Investigadores de la Universidad de Western Ontario y el Laboratorio Nacional de Los Álamos utilizan observaciones satelitales de llamaradas meteóricas en la atmósfera, más conocidas como estrellas fugaces, para recopilar datos sobre los impactos cósmicos en la Tierra. Utilizan esta información para estimar la tasa de impacto de los objetos más pequeños y extrapolan esa información para comprender la probabilidad de sucesos similares a Tunguska. Ellos encontraron la probabilidad de que tales eventos ocurrieran en el orden de 1 en 200 años a 1 en 1,000 años. Fue esta gran liberación de energía causada involuntariamente por un experimento de Nikola Tesla. ¿Fue la niña una viajera del tiempo? Hay mucho que nos inquieta, nos atrae y nos fascina de los experimentos de Nikola Tesla, el genio cuya vida y creaciones fueron tan singulares. Uno de sus grandes intentos fue el de viajar en el tiempo, pero es posible que tuviera éxito. De los biógrafos y estudiosos de Tesla que conocemos hoy en día, hemos sabido que el inventor genial estaba obsesionado con los viajes en el tiempo. De hecho, muchos de sus experimentos estaban enfocados en este sentido. Según algunos informes de la época, datados a finales del siglo XIX, Tesla fue capaz de ver pasado, presente y futuro. Ahora bien, ¿a qué se refieren estas afirmaciones? Tesla intentó viajar en el tiempo. ¿Lo logró? Lo cierto es que, aunque la ciencia afirma que el tiempo no es absoluto y lineal tal como nosotros lo percibimos, viajar hacia atrás sería algo imposible para nosotros. A pesar de ser una dimensión más, no podemos desandar lo andado. Pero Tesla sugirió en sus informes y experimentos que el espacio estaría influenciado por campos magnéticos, por lo que usaría una especie de caballo de Troya que le permitiera entrar en la barrera temporal. Es decir, Tesla buscaba una especie de objeto que le permitiese traspasar de forma inadvertida a través de la barrera espacio-temporal. Pero, ¿qué transporte podía existir que fuese útil en este viaje? El transporte que necesitaría Tesla debe estar envuelto en material conductor. Así, podría inducir las señales de alta frecuencia a través de un sistema de bobinas y generadores. Pero, algo así es posible. Al parecer, Tesla habría utilizado, según los informes que dejó para la posteridad, un vehículo similar que le permitió transportarse a otros lugares y épocas, aunque no especifica, que sepamos, la clase de transporte que utilizó. No obstante, los informes biográficos del genial inventor afirman que lo logró, pues consiguió desaparecer de su laboratorio y aparecer en una cafetería. De hecho, así parecen afirmarlo los testigos presenciales del evento. Pues él mismo dice que observó una ventana en el tiempo y el espacio mientras se ubicaba en un campo magnético artificial elaborado por él. Sin embargo, pese a que estos documentos de Tesla inspiraron a los científicos y a los militares norteamericanos a probar suerte con el famoso experimento Filadelfia en 1943, se cree que parte de los escritos del inventor están censurados por el gobierno norteamericano, y no se tiene acceso a ellos. Así que, en el improbable caso de lo que lo lograra, tan solo podremos especular. Un abogado de Washington afirma que lo ha hecho decenas de veces como parte de un proyecto secreto durante la Guerra Fría. Mira el video. Portales que conectan a otros puntos en el tiempo y espacio han aparecido en muchos libros, películas y videojuegos. Algunos de ellos conectan con lugares distantes, otros viajan hacia atrás o hacia adelante en el tiempo y los más poderosos a diferentes dimensiones.
La mayoría de la gente supone que estas entradas solo existen en el reino del misticismo o de la ciencia ficción, pero hay muchas personas, incluidos científicos, que creen firmemente que portales se han abierto en tiempos antiguos y, muy posiblemente, incluso en la actualidad. Según dos informantes, el Departamento de Defensa desarrolló la tecnología del viaje en el tiempo hace más de 40 años. Ya en 1967, el gobierno de Estados Unidos habría estado utilizando una instalación dedicada a esto, y construida en base a Tesla Quantum Access. Esta tecnología se ha utilizado para mantener en secreto la construcción de instalaciones militares, así como para ofrecer ventajas políticas y económicas al conocer lo que depara el futuro. Algunos dicen que la CIA confiscó documentos de Tesla sobre la teletransportación poco después de su muerte. Uno de estos dos informantes es Michael Relfe, un exmiembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses que afirmaba era miembro de una operación de alto secreto de Estados Unidos. Él afirma que fue reclutado en 1976 y pasó los siguientes 20 años ayudando a mantener y ampliar una de las 2 o más colonias estadounidenses en Marte. Esas bases sirvieron como puntos estratégicos de investigación y los objetivos de defensa, y con el fin de preservar su secreto, fueron construidas en el futuro. El Dr. Andrew D. Basiago fue un participante del proyecto Pegasus de DARPA, desde el año 1968 hasta 1972, que se centraba en el viaje en el tiempo en el holograma del tiempo y del espacio. Afirmó que la CIA estaba entrenando activamente a grupos de escolares estadounidenses dotados para convertirse en la primera generación de exploradores. Los niños eran más adecuados para esta misión por varias razones perturbadoras. En primer lugar, se consideraron candidatos ideales debido a sus mentes claras y la falta de impresiones o experiencia. El gobierno de Estados Unidos estaba interesado en los efectos de los viajes en el tiempo en los cuerpos y mentes jóvenes. Los voluntarios adultos por lo general se caían en la locura después de varios viajes. Afortunadamente, los niños ingenuos tenían poca experiencia previa y creencias que pudieran conducirlos mal. Otro uso de la tecnología cuántica fue encontrada en el control político. Según el Dr. Basiago, las personas de interés del futuro serían notificados a temprana acerca de las funciones que debían desempeñar años después. Él dijo que en la década de 1970 en Albuquerque, Nuevo México estuvo presente durante un almuerzo en el que George H.W. Bush y George W. Bush fueron informados de sus futuras presidencias. Basiago dice que en 1971 veía imágenes del ataque a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Habían sido obtenidas observando el futuro y traídas de vuelta para su análisis. Esto implica que el gobierno de Estados Unidos sabía sobre el 11S 3 décadas antes de que ocurriera. De acuerdo con los informantes y los que los apoyan, esta tecnología se mantiene en secreto a pesar de estar financiada por la población. Tampoco es la primera vez que estas misiones se han mantenido desclasificadas por su inmenso potencial. Dicen que las personas tienen derecho a saber lo que realmente está pasando, la verdad acerca de la exploración espacial y la presencia de seres humanos en otros planetas. Sin embargo, sucede todo lo contrario. La teletransportación podría resolver los problemas del transporte en todo el mundo al permitir mover personas y mercancías al instante. También ayudaría inmediatamente a destruir la pirámide del poder tiránico actual, y justamente por eso es que esta información no es revelada. ¿En qué medida puede el gobierno manipular nuestras vidas pasadas, presentes y futuras? En 1908, un misterioso fenómeno conocido como el evento de Tunguska provocó que el cielo ardiera y cayeran más de 80 millones de árboles. La explicación más consistente asegura que se trató de un meteorito. Sin embargo, la ausencia de un cráter en la zona de impacto ha provocado toda clase de teorías. Una expedición científica siberiana ha afirmado hoy haber hallado pruebas que confirmarían la teoría de que el meteorito de Tunguska, el más grande que jamás haya caído en la Tierra, en realidad fue una nave espacial extraterrestre. Un comunicado de la administración de la región rusa de Evenkia, difundido por la prensa digital, ha señalado que los exploradores de la Fundación Estatal Siberiana Fenómeno Espacial Tunguska opinan que han encontrado elementos de un artefacto técnico extraterrestre.
Según el comunicado oficial, la expedición, integrada por 14 exploradores, geólogos y profesores y estudiantes de la Universidad de Krasnoyarsk, rastreó durante 2 semanas un sector elegido en base a análisis de fotografías tomadas desde el espacio. 30 de junio de 1908. Aquel 30 de junio de 1908, el fenómeno de Tunguska, llamado así por el río en cuya cuenca se produjo, causó una potente explosión equivalente a 500 bombas atómicas como la de Hiroshima, con una onda expansiva que arrasó 2.200 kilómetros cuadrados de bosques. Aquella explosión abrió uno de los grandes enigmas del siglo pasado que todavía suscita apasionadas discusiones de los científicos, aunque la versión más difundida señala que la Tierra fue alcanzada por un asteroide o un fragmento de un cometa. El fenómeno de Tunguska alentó más de 30 hipótesis y teorías de lo ocurrido. Las más exóticas hablan de la catástrofe de una nave extraterrestre, de un meteorito hecho de antimateria e incluso de un pequeño agujero negro que habría atravesado la Tierra. Un gran misterio. La falta de cráter en el epicentro de la catástrofe, el hecho de que ninguna de las más de 200 expediciones hallase un solo fragmento del cuerpo celeste y la posición de los árboles, caídos al exterior del enorme círculo de 60 kilómetros y que quedaron en pie en su centro, demostró que la explosión se produjo sobre la superficie terrestre. Los más de 1000 especialistas del observatorio de Irkutsk, que observaron la caída del cuerpo celeste sobre la taiga siberiana, dejaron evidencia de las sorprendentes maniobras que realizaba el bólido a lo largo de su trayectoria, como si estuviera pilotado. La teoría particular de Yuri Lavin, quien dirigió esta última expedición, apunta a que el fenómeno fue originado por una nave interplanetaria extraterrestre que salvó a la Tierra de una catástrofe al destruir o desviar un cuerpo espacial que se dirigía hacia ella. Material desconocido. Según el diario Newsru.com, tras la conferencia celebrada en 1998 en Krasnoyarsk con motivo del 90 aniversario del fenómeno, Lavin mostró 2 barras supuestamente hechas de un metal desconocido que él habría hallado durante una expedición anterior cerca del poblado de Banavara, a 65 kilómetros del cual se produjo la explosión. Un mes después se descubrió el disco de Festo. ¿Qué pone en el misterioso disco de Festo? El disco de Festo es uno de los objetos históricos más misteriosos. Es un disco de arcilla fechado a finales de la Edad del Bronce que contiene 45 símbolos componiendo diferentes palabras que no sabemos lo que quieren decir. En el Museo de Heraklion, en Creta, podemos ver un objeto singular. Un disco de arcilla cosida de 15 centímetros con inscripciones por ambas caras y fechado a finales de la Edad del Bronce, hacia el segundo milenio antes de nuestra era. Fue descubierto en Creta en 1908 en el Palacio Minoico de la ciudad, que lleva su nombre por el italiano Luigi Pernier. Comprende 45 signos, muchos de ellos fácilmente identificables, como una cabeza tatuada, un casco o un pez, que parecen componer 61º palabras por uno de los lados y 30 en el otro. También parece que sigue una dirección que va en el sentido de las agujas del reloj y en espiral de fuera hacia el centro. Es uno de los objetos que más ha llamado la atención de arqueólogos aficionados y perseguidores de misterios, y no ha faltado quien dice haberlo descifrado. De hecho, cualquier cosa que creamos que se puede decir sobre el disco ya se ha dicho. Oraciones, una historia de aventuras, un salterio o libro de salmos, una llamada a las armas, un juego de mesa, hasta un teorema geométrico. Eso sin contar las más fantasiosas, que involucran antiguas civilizaciones perdidas y extraterrestres. La mayoría de las interpretaciones suponen que es un silabario con símbolos logográficos intercalados. Un logograma es un signo que representa por sí solo un significado de una lengua, normalmente el significado de una palabra. Esto es una característica de los silabarios que conocemos del antiguo Cercano Oriente como del lineal B, el sistema usado para escribir el griego misénico, en la Grecia continental, el cuneiforme o el jeroglífico. ¿Se ha descifrado el disco? El último en afirmar que ha logrado descifrarlo ha sido Gareth Owens en 2018, un lingüista del Instituto Educativo Tecnológico de Creta, en combinación con John Coleman, profesor de fonética en Oxford. Según Owens, con la ayuda de la lingüística comparada ha determinado que estamos ante un texto con los valores vocales del lineal B. Para él el disco de Festos es la mejor muestra de jeroglíficos cretenses y afirma que en torno al 80% del disco de Festos puede ser leído usando el lineal B o griego misénico, la fase más antigua de la lengua griega. Claro que, como bien señala, una cosa es leerlo y otra entender lo que pone. Y añadió, la escritura del disco de Festos también es lineal a minoico.
Esta forma de escritura fue utilizada por los cretenses desde 1800-1450 AC, y pertenece a un grupo que evolucionó independientemente de los sistemas egipcio y mesopotámico. Lo más interesante es que, a pesar de todos los esfuerzos, no se ha podido descifrar totalmente. A este le sucedió el lineal B, que los micénicos, griegos continentales, utilizaron como una forma temprana del griego. La relación entre el lineal A y el lineal B es estrecha. Usan el mismo sistema numérico y muchos de los signos del lineal A tienen sus equivalentes en el lineal B, aunque hay signos en el B que no tienen su correspondencia en el A. Uno de los problemas que se tiene para descifrar el lineal A es que no se conservan muchos ejemplos. La colección más amplia de tablillas con este tipo de escritura proviene del Palacio Minoico de Agia Triada, muy cerca de Festos, al sur de Creta. También se han encontrado tablillas diseminadas por toda la isla, por lo que podemos suponer que se usaba en toda Creta y con fines mercantiles. Se han encontrado registros numéricos de hombres y mujeres, animales y productos. Como también se han encontrado inscripciones en la Grecia continental, los historiadores suponen que el lineal A lo usó la civilización minoica no solo en Creta, sino también en sus posesiones en ultramar. Se escribía de izquierda a derecha, aunque algunos signos a veces aparecen invertidos, como reflejados en un espejo, lo cual indica que durante un tiempo también pudo usarse la dirección derecha-izquierda. El tiempo dirá si Owens tiene razón y si al final resulta útil para descifrar uno de los lenguajes de la antigüedad que todavía se nos resiste. Siempre y cuando el disco no sea un fraude cometido por su descubridor, Pernier, según afirmó Jerome E. Eisenberg en un artículo publicado en el número de julio y agosto de 2008 de la revista de Arqueología y Arte Antiguo Minerva. En Krasnoyarsk Krai, Rusia Oriental, el escritor y profesor Benjamin Dodin ve 2 noches seguidas un objeto parecido a un dirigible sobre un área de investigación secreta, que se para. En el 2006 un objeto volante no identificado se ha estrellado en la región de Krasnoyarsk, Siberia, causando un fuego en el bosque, divulgó el viernes la agencia de noticias RIA Novosti. La caída ocurrió en la taiga entre las ciudades de Yeniseisk y Lesosibirsk, dijo la agencia citando a la dirección del Ministerio del Interior local. La caída fue divulgada por los aldeanos locales y los rastros del fuego del bosque se pueden ver en el sitio. Los funcionarios del tráfico aéreo dijeron que no había ningún avión programado volando en la región a la hora del desplome y no hay aviones perdidos. Un grupo formado por los investigadores de la policía, representantes del Servicio de Fiscales del Transporte y representantes de los guardianes de la seguridad aérea Rosavianadzor han ido al sitio de la caída en Krasnoyarsk. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.